¿Qué tal, amigos? Pues acá saludándolos nuevamente, que tengan un feliz día, buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que ustedes gusten vernos, pero aquí estamos con ustedes. Hoy el tema es Lorenzo Córdoba, el presidente del INE y su campaña contra la reforma electoral de el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. El tema da para mucho. Sin embargo, lo quisimos centrar en la figura del señor Lorenzo Córdoba, porque como presidente de este órgano, que debe ser un órgano legítimo para funciones específicas que están relacionadas con la actividad electoral y los derechos civiles de los mexicanos, creemos ha rebasado toda dimensión. Primero, pudiéramos decir que son hombres impuestos desde los gobiernos neoliberales. Hay personajes que tienen más de 20 años siendo consejeros de ese órgano. Otros que modificaron su posición y algunos otros que los transformaron o los premiaron y se fueron a hacer otras tareas. Recuerdo el nombre de Carlos Ugalde, presidente del IFE, cuando el señor Felipe Calderón ganó supuestamente unas elecciones en el 2006. Salió de ahí premiado. Y después, muchos otros, entre ellos Lorenzo Córdoba, que siendo docente o académico de la UNAM, pidió un permiso, el cual se lo concedieron para ser presidente del INE en el 2012, en el 2018, y ahí se ha perpetuado. Pero, dadas sus características, no quiero ponerle nombres, pero si una persona tiene un trabajo y esa institución, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, la mejor universidad de México que nos da prestigio, obedece a intereses personales y particulares, no son gratuitos. Tuvo que haber algo, porque no solamente le concedieron el primer permiso para estar en el INE, sino el segundo permiso firmado por autoridades de la UNAM para que él siguiera en el INE en este 2018, creyendo que podía seguir haciendo fraudes, porque ha hecho fraudes en distintos estados de la República y a través de tribunales electorales y el mismo Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han cometido fraudes. Recordemos, si no salen esos 30 millones de personas a votar en el 2018, hubiera hecho fraude, pero lo aplastamos. Los mexicanos que salimos a votar aplastamos a ese órgano y demostramos que Andrés Manuel es un presidente legítimo, social y políticamente. Y vayamos más atrás con Felipe Calderón. Felipe Calderón perdió las elecciones, cambiaron los resultados. Hubo lugares donde las sábanas voltearon simplemente las cifras de los resultados que estaban en las urnas. Cuando se pidió que se abriera
Las casillas, el famoso voto por voto, no quisieron hacerlo y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación nada más determinó que se abrieran unos tantos paquetes. Eso fue fraude. Y eso nos los cobramos en el 2018. Y ahora tenemos que soportar a este hombre, Lorenzo Córdoba, que vaya a nuestra máxima casa de estudios a nivel nacional, la UNAM, a hacer campaña y a pedir en todos los estados de la República donde acude que defiendan los mexicanos ese órgano electoral que ya está obsoleto, que está ya pues corrompido hasta la médula. Hay un estado de putrefacción en el INE. Debemos de cambiar ese órgano electoral. Esa es una de las tesis que yo sostengo, porque se debe de cambiar ese órgano electoral que no puede estar validando elecciones fraudulentas. Recuerden nada más en el 2018 en Puebla, cómo cambiaron las cifras, cómo hubo violencia, se llevaron las actas y los votos del Estado y solamente así ganó la señora Marta Erika. Algunos la defendieron y el mismo Tribunal Electoral, ese órgano que también es corrupto, le dio el triunfo a Marta Erika. Qué bueno que después en el 2019 se ganaron las elecciones en el Estado de Puebla. Ese es mi punto de vista. Querido amigo jurisconsulto José Guadalupe Sánchez, usted que tiene la mano pero levantada para decir lo que es el INE. No, pues ya no es toda una cátedra, compañero, ya. Ya quería hablar. No, a ver, creo que este proceso que han vivido las instituciones electorales en México sí se ha avanzado. Muchos planteaban que este proceso de liberación económica terminó en este proceso de liberalización política con la creación del INE, del IFE, perdón, en 1990-91. Después de lo que vivimos en el 88, donde las autoridades electorales eran juez y parte. Bueno, el fraude del 88, que la clase política panista también convalidó para que se quemaran las actas, concretamente el señor Ceballos, nos lleva a la idea de que efectivamente todas las fuerzas sociales y políticas nos dieron esa posibilidad al tránsito, más que un proceso de liberalización política, fue el empuje de la sociedad de que efectivamente los órganos electorales tenían que democratizarse. Y ese proceso después también pasó por el Tribunal Electoral con su autonomía, del Poder Judicial de la Federación. Ya en 96-97 estamos hablando de la ciudadanización, y después viene el gobierno de la alternancia política, en donde el IFE jugó un papel importante en ese tránsito. Es decir, sí se planteó esta idea de que debe ser un órgano autónomo, de actuar con legalidad y prontitud, objetividad e imparcialidad. Eso es bien importante decirlo. Bueno, en el 2006, desde mi punto de vista, sí hay una crisis de las instituciones electorales, no solamente del IFE, sino también del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La Constitución decía que de manera categórica que efectivamente la Suprema Corte de Justicia podía haber violaciones al voto popular y que tendría que resolver. Después hay reformas y se plantea que efectivamente, según el 99 constitucional, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sus resoluciones son inatacables y sus salas y sus resoluciones son definitorias. Bueno, también se dieron situaciones muy complicadas que tienen que ver con el 0.5 del voto por voto. Se vio ahí que efectivamente, como decía Luis del Paso, el fraude fue con anterioridad,
hizo una maniobra en el registro electoral, en aquellos lugares donde la oposición, en ese entonces del PRD, que encabezaba como candidato López Obrador, donde tenía mayor participación política, mayores votos, simplemente rasuraron el padrón. Y nos tocó ver, y lo quiero decir porque yo lo viví, en el Distrito 6, Xonacatepec, toda esta zona del norte de la ciudad, la gente llegaba a votar y mejor se iba. Y no eran 5, eran cientos. ¿Sí? Y en el Distrito 6, aquí también yo lo viví, como lo que dice Delfino pareciera así de cuento, porque se supone que ya habíamos avanzado. Varios diputados ganaron con maniobras legitimadas precisamente por los órganos electorales estatales, federales. Por eso este planteamiento que hace Palestina se me hace muy adecuado. Debe haber ya cambios en todo el país, de los que siempre han estado en órganos electorales y donde su participación ha sido cuestionable. Y eso aún no lo vemos. Bueno, en fin, sí ha habido un perfeccionamiento por situaciones que hemos vivido, por ejemplo, la propaganda sucia, el tema de los dineros que deben ser cuantificables, los excesos del gasto de campaña, etcétera, etcétera. Sí se avanzó. Ahora bien, yo digo que hay que poner en contexto hoy de lo que está pasando con las reformas constitucionales que ha propuesto el presidente. Porque efectivamente no puede ser que la élite dorada del INE hoy tenga privilegios y donde el presupuesto público sea usado, yo diría, si bien siempre hay un marco administrativo jurídico, pero sí es claro que los salarios son muy excesivos cuando, y eso sí lo digo públicamente, los órganos o el personal que hace el proceso electoral, desde los que dan la supervisión, los que andan haciendo el trabajo de campo, los que están en los órganos electorales tienen salarios muy bajos, y eso debe de cambiar. Mientras la élite del INE vive en su mundo, en su submundo, creo que ese tema, creo que hay una coincidencia de todos los partidos que debe de cambiar. Sobre todo cuando en la sociedad mexicana hay muchos problemas y que se hace un estudio incluso de lo costoso que es en comparación incluso del presupuesto de la UNAM. Y esta idea de federalizar los órganos electorales, porque efectivamente los órganos electorales a nivel estatal se ha analizado bien cómo hay una influencia de los cacicazgos gubernamentales en los estados. Entonces, esta reforma que tiene que ver también con lo de los diputados, que tiene que ver también con aspectos del presupuesto, debe discutirse. El caso de los magistrados, el caso de los consejeros ciudadanos, si estos deben ser elegidos por la sociedad, que también es un tema que se va a discutir. Luego, es un proceso legislativo. Creo que la propuesta del presidente, ahí está. Hay una justificación de por qué en cada rubro plantea situaciones, y creo que efectivamente no había que espantarse, va a entrar en un proceso de mediación, y la reforma del presidente al final va a tener acotamientos, va a haber análisis, ya hay foros donde todos tienen la libertad de expresar, y creo que ahí toca tejer fino por parte de los legisladores para sacar una propuesta donde se fortalezca más a los órganos electorales. Pero lo que sí hay que decir también es que este principio del mandato constitucional, del 39 constitucional, se rompe estrepitosamente con la acción de la mayoría de los consejeros y del presidente del INE. Asume actitudes de un partido político. Nosotros lo que decimos es, señor Córdoba, eres académico y debes de entender que tu función política, te afílate a un partido, renuncia o renuncien. Y esta idea de organizar foros a nivel que se está lacerando la autonomía, que el presidente torpedea las instituciones,
momento, hay espacios, hay tiempos. Eso está en discusión. Y creo que efectivamente hay una apertura de todos de sacar una reforma. Y lo decimos como también lo dijimos con anterioridad. Los diputados tienen que apegarse al interés de los ciudadanos y no hacer un parálisis legislativa. Y en todo caso, estos foros que se están haciendo son precisamente para consultar, y yo sí diría que estos foros se deben de seguir fortaleciendo, y que finalmente lo que sí hay una coincidencia, y creo que ahí los partidos políticos no se equivocan todos, de que debe haber una reforma de fondo administrativa sobre las atribuciones de los consejeros ciudadanos, en el caso, por ejemplo, de los salarios. Y estos aspectos que tienen que ver con los consejeros ciudadanos, con los magistrados, con la federalización de los órganos electorales para que se fortalezca la democracia. Muy bien, José Guadalupe. Querido amigo Porfirio Palestina. Bueno, después de escuchar al maestro experto en el área política, creo que pues ya guardo silencio, ¿no? ¿Qué pasó? No, aquí vamos a entrar. Lorenzo Córdoba se tiene que ir, lo quiera o no lo quiera, en abril de 2023. Ya, ese es un hecho. No es de que si le gusta o no le gusta. Ya mañana. Aquí es cuánto se lleva por su jubilación, cuánto dinero se despacha, cuántos millones de pesos le cuesta al país su retirada. Y la otra es, ¿qué va a pasar en la UNAM con un tipo que ha jugado, violentado la propia ley y que pidió un permiso para un tiempo determinado y otra vez regresa a despacharse? En una burocracia dorada del INE pasa a otra burocracia dorada de la UNAM. Y creo que ahí está grave, porque si la UNAM permite que dentro de su autonomía ocurra una situación de esta naturaleza, está muy grave. Un racista, clasista, así en esos términos, y además miembro de los partidos de derecha, porque ha actuado como tal. Y yo no puedo decir en cuál de los partidos está, si está en el PRD, en el PRI, en el PAN o en los partidos que está creando el asesino de Felipe Calderón, o está en la ala del señor Super X, ¿no? X González. Pero sin embargo, lo que sí es cierto es que pertenece a esa clase dorada. Y por lo tanto, en el momento en el que él va y dice, vamos a las cumbres democráticas para ver qué ocurre en cada uno de los países y que no se invadan y que no existan imposiciones y que se vea transparencia en los votos, bueno, debiera ser él transparente en los recursos públicos. Debiera ser transparente en su forma de actuar y no violentar la ley de la Universidad Nacional Autónoma de México y no violentar la ley del propio instituto, porque rompe con el equilibrio democrático. Y cuando una persona como este sujeto, porque no se le puede llamar de otra manera, rompe los equilibrios democráticos, no es confiable. Y por lo tanto, así como él no es confiable, hay varios integrantes del instituto, y no es que esté uno en contra de los organismos autónomos, sino de la forma de su actuación. Y la forma de su actuación nos conduce a definir que este actuar es totalmente lamentable. Manuel Carrillo Poblano, un integrante que lleva más de 30 años, está en el IFE desde entonces. Cuando estuvo Chaufé,
O sea, imagínense, 30 años. ¿Cuántos han visto esta situación de sujetos como esta naturaleza después de que se dedicaron a atacar el Frente Nacional Democrático, construyeron el famoso IFE y después le dieron esta figurita de IFE a INE? Y otros más que se fueron acomodando. Y sin embargo, los consejeros, cuando esto se empieza a crear, Woldenberg, ¿cuánto tiempo estuvo? Y sin embargo, ahora los vemos que crean una figura y se creen los más demócratas del país y están cargados hacia un punto. Entonces creo que también que es necesario vincular su posición. ¿Eres un juez, un árbitro de una elección o eres parte de una jugada? Y en este caso están siendo parte de una jugada. Entonces nosotros los vemos a ellos como la parte tecnócrata, que es lo que después se le llama neoliberalismo. Y vieron también como neoliberalismo social y lo disfrazaron de tantas cosas, ¿no? Pero también hay que entender que toda esta forma de retroceder, cómo dieron golpes y cómo fue en el caso de Luis Carlos Ugalde, que fue prácticamente consintió un golpe de Estado con Calderón. Entonces, este es el sujeto, este es el elemento del que estamos hablando como un órgano autónomo y como un fanfarrón que no puede dejarse de ser este señor clasista de Lorenzo Córdoba. Bueno, no sé, ¿quieres agregar algo? Sí, te doy el micrófono inmediatamente. Nada más una corrección que quiero hacer. No fue Luis del Paso, no, sino Fernando del Paso. El gran poeta. Fernando del Paso es escritor. ¿No? Él hizo un poema sobre el 2006, muy bonito, por cierto. De lo que habla, fíjate, es un poeta que de alguna manera está interesado por la política y el contexto y asume una posición crítica en ese momento. Pero bueno, aquí lo más importante, yo diría que se está planteando en el debate, ¿sí?, es que esa reforma está en discusión. Él no puede decir que se está atentando contra la democracia. Es una propuesta del presidente. Y yo estoy plenamente seguro que efectivamente si esta reforma se saca, va a haber ajustes, como todo. Por eso son legisladores y por eso sí decimos que hay contrapesos. Y creo que este proceso, como dice acertadamente el maestro Delfino, es que en el 2018, ¿sí?, efectivamente el INE no ve otra alternativa más que aceptar esta situación en donde López Obrador es desbordado por la ciudadanía, por los factores que quieran, no podían maniobrar, no había márgenes. Acuérdense que habían pasado con anterioridad las elecciones en el Estado de México, que es lo que vamos a vivir, y ahí fue un experimento porque efectivamente los órganos electorales se pervirtieron, no hay la menor duda. Y creo que efectivamente a todos nos interesa órganos autónomos que actúen con legalidad, imparcialidad, y hoy desgraciadamente no lo estamos viendo con estos funcionarios que han actuado de manera parcial y que efectivamente han vulnerado el espíritu constitucional. Has hablado claro y sustancioso por primera vez en tu vida, pero sí, maestro, Fernando del Paso es un gran escritor. Luis del Paso es un arrastrado del neoliberalismo. Lamentablemente es veracruzano. Luis Pasos es un veracruzano. Y sí, desastroso, lamentablemente,
Digo, no sé por qué tuvo que nacer ahí, pero bueno, tenemos la mala suerte. Es una cromosoma tuyo. No, no, pero bueno, así son los arrastrados del neoliberalismo, finalmente. Pero no, Fernando del Paso, un gran autor, y su poema, como dice el compañero José Guadalupe, sí, es un gran escritor. Y vayamos a la situación que estamos abordando. Yo nada más quisiera preguntar, a veces nos cuesta entender cómo es que llegaron estos personajes ahí, por qué están ahí. Bueno, cuando se abre el proceso de reforma electoral, allá por los 70s, todo recaía en la Secretaría de Gobernación. Y bueno, algunos en su momento, el Partido Comunista, Arnoldo Martínez Verdugo, insistían en que ese era un órgano que debería ser independiente del gobierno para que tuviera la imparcialidad que requiere un órgano electoral. Después de algunos años se hace el procedimiento, se convierte en IFE o INE, pero ese órgano ya es obsoleto porque no cuenta, primero con la imparcialidad que se requiere, dos, no está conformado por ciudadanos tal y como se requiere, sino que son gente de una tendencia política y no hay poder humano que los pueda remover porque son nombrados casi vitaliciamente, como los famosos integrantes de las salas y tribunales en la Suprema Corte de Justicia. Bueno, tienen un determinado tiempo de 11 años, sin embargo, pues es entre sexenio y sexenio y hacen lo que quieren. Entonces, eso está pasando en el INE. No podemos tener un órgano que represente los intereses de una fuerza que se llama neoliberales, porque ellos estuvieron en contubernio con el PRI, con el PAN, y lo siguen haciendo con aquellos aliados de esos partidos, porque finalmente tenemos que reconocer que nuestra historia así se ha ido escribiendo, y el PRI y el PAN han sido los que se repartieron el poder, llegaron en contubernio con Diego Fernández de Ceballos y Salinas antes del 2000 para poner un candidato y para que se camuflajeara la situación a nivel nacional y como que se demostrara que en México arribaba a ser un país del primer mundo, pero también que había alternancia política, pero la alternancia era entre un partido de ricos y otro partido de ricos, y nada más ellos ostentaban el poder. Eso fue lo que sucedió. Sus argumentos pues ya los esgrimieron y fingían ser opositores, pero eran aliados, al tal grado que eso lo demostró esta elección en el 2018, donde después de que fueron derrotados por Andrés Manuel y por el pueblo de México, que fue el que votó, por más de 30 millones de votantes que acudieron a las urnas y demostraron que estaban ya, como quisiera decirlo de una manera que no se oiga muy peyorativa, pero pues hasta lejos de tanta imposición, tanta injusticia, tantos asesinatos, tantos secuestros, tantas anomalías que se hacían en el país en contra de ciudadanos que luchaban por mejores condiciones de vida. Esta situación fue la que pues traía a algunos luchadores sociales que marcaron la pauta, y uno de ellos, pues tenemos que decirlo, es Andrés Manuel, y se plantó y llegó a convencer a los mexicanos para formar parte de un gobierno que está haciendo las cosas de manera diferente. Eso es lo que pasa, por eso no es que sean o que queramos hablar mal de ellos, porque ya son corruptos. O sea, una persona
que siendo trabajador académico en la máxima casa de estudios del país, la UNAM, que haya o sea, por primera vez a lo mejor se le acepta permiso provisional por 6 años porque voy a ocupar un cargo. Ok, está bien, pero que se le vuelva a legitimar y que se le vuelva a legitimar. ¿Hay corrupción, sí o no? Digo, se los dejamos a todos ustedes para que veamos que no estamos hablando mal de un personaje chiquito, un personaje ostentoso, que se mueve con mucho poder, que trae camionetas blindadas, que trae guardia de seguridad y que vive en la opulencia a costa de los mexicanos, a costa de nuestros impuestos. Esa es la situación por la que creemos que el órgano electoral de este país y que se debe ciudadanizar, que debe ser formado por personas que tengan un carácter autónomo y que no fijen sus expectativas en ser meros acompañantes de un gobierno corrupto como los que quisieran tener. Eso es para mí este señor Córdoba, Lorenzo Córdoba, porque pues no encuentro palabras para demostrar, yo quisiera demostrar aún más de toda la situación anómala que vive nuestro órgano electoral llamado INE y que lamentablemente pues está haciendo que vivan estas gentes en la opulencia, viajan al extranjero, viajan a cualquier lado. Ahí está el otro Ciro Murayama, que dan conferencias y cobran las conferencias. Aparte de eso le pagan las conferencias las universidades a las que van. Qué lamentable. Pero bueno, amigo Pales, si cierras el programa. Gracias. Bueno, yo creo que voy a tocar otro punto a ver si no calienta más el asunto. En los medios de comunicación que sirven a la clase poderosa, a la clase neoliberal, sacan una propaganda que está difundiendo el propio INE y creo que está equivocada, o la siento equivocada, porque dan a conocer la credencial del elector. Creo que la credencial del elector es un instrumento válido, bueno, personalísimo, es más único, pero también eso no es el INE. Y entonces quieren confundir a los ciudadanos con que la propuesta de Andrés Manuel es ir contra el INE, que es esa identificación, que es esa postura de que ha servido de mucho la credencial, que te da una autenticidad, una posición de integridad hasta humana, y sin embargo, eso no es el INE. Nosotros estamos hablando de un grupo de corruptos que se han adueñado del órgano institucional y que se supone debe ser autónomo y se supone debe ser equilibrado y no debe estar al servicio de un grupo poderoso de la derecha. Y no es la identificación. Entonces, hay que ir sacando las cosas como van y que no se confundan. Chomsky decía, bueno, aquí estamos con el superamante de los escritos de Chomsky, de Noam Chomsky, hablaba de los escritores y de los publicistas, y decía cómo manipular a la gente y cuál es la obligación de ellos para que no caigan en la corrupción. Entonces, en uno de sus ejercicios, los castiga a cada uno de ellos y dice cómo cada quien se empieza a servir de la corrupción que le da al sistema, o cómo el sistema capitalista lo obliga a irse protegiendo del mismo capitalismo porque a ellos les sirve y por lo tanto no son autónomos, no son legítimos y no son propios ni de su pensamiento. Muy bien.
Gracias por la aclaración, amigo Palestina. Sí, es cierto, no estamos contra la institución, porque la institución es el órgano electoral y todas las actividades que realice pues son relacionadas con el proceso electoral. Para eso necesitamos la credencial del INE, es una identificación que ya nos acostumbramos los mexicanos a utilizarla. Pero lo que decimos es que sean otros ciudadanos autónomos, independientes, que realmente representen a los mexicanos, no que representen a uno o a otro partido político, o que denosten en contra de nuestro presidente de la República. ¿Por qué? Porque ese presidente legítimamente lo elegimos los mexicanos, y a ese funcionario que está hablando no lo elegimos todos los mexicanos, lo eligieron en una Cámara de Diputados a propuesta de un presidente que en este caso era un neoliberal. Así es que si pasó por el Congreso fue por eso, pero no es nombrado por todos los mexicanos. Amigo, Bueno, solamente decir que diferencia a ese Córdoba, ese gran maestro de la UNAM, bueno, su papá, Arnaldo, un hombre progresista, un hombre crítico, y bueno, el otro día hacíamos análisis de un... Tranquilos. Veíamos a un autor que había sido premio Nobel, y decía, bueno, ¿cómo su hijo salió artista? El otro era medio rock and rollero. Y entonces el ADN sí lo tiene, pero la cuestión inteligente, intelectual y de ser progresista, pues no se hereda. Bueno, pues muchas gracias, amigo José Guadalupe Sánchez, Porfirio Palestina, y ahora sí, amigo Sinar Suárez Sánchez y Dianita, muchas gracias por habernos brindado este espacio el día de hoy. Aquí estamos y seguimos en Voces y Contextos, que es el programa de ustedes.